Pare tudo o que você está fazendo agora. Se o seu corpo começou a desacelerar e o barulho do mundo parece mais distante, preste muita atenção. Existe uma corrente invisível, escondida atrás de décadas de fé e sorrisos na igreja, que está impedindo você de encontrar a verdadeira paz. Milhares de cristãos estão chegando ao fim da vida carregando um peso que Deus nunca quis que eles levassem para o túmulo. Não é sobre sua casa, seus filhos ou seu dinheiro. É algo muito mais sombrio. Fique comigo até o final, porque o que eu vou te revelar no ponto número 5 é a única chave que separa o seu coração da liberdade eterna. Você está pronto para soltar o que te acorrenta? La única cosa que Dios quiere que todo cristiano mayo ere suelte antes de morir. Llega un momento en la vida en que el cuerpo se va desacelerando, el ruido del mundo se vuelve distante y el alma empieza a pensar más en la eternidad que en el mañana. En esas horas silenciosas, algo sube a la superficie. Una realización temblorosa de que el tiempo ya no es algo para gastar, sino algo para honrar. Muchos cristianos mayores sienten este cambio profundamente. Perciben que Dios no solo los está llamando a terminar su vida, sino a terminar bien. Sin embargo, escondido detrás de sonrisas suaves, palabras sabias y décadas de fe, hay un peso que algunos creyentes cargan y que Dios nunca quiso que murieran cargando. No es físico, sino espiritual. Presiona el corazón como una sombra que se niega a moverse. Es la lucha no dicha que roba la paz de los años finales, convirtiendo lo que debería ser un tiempo de gozo, reflexión y gratitud en un campo de batalla silencioso. Hay algo que Dios quiere que sea soltado antes de que el último aliento salga de los pulmones. No es una ocasión, ni un sueño, ni una posesión, ni un recuerdo. Es algo mucho más personal, algo que se ha enredado alrededor del alma a través de años de dolor, decepción o miedo. Muchos lo soportan en silencio, pensando que es solo parte de envejecer, sin darse cuenta de que Dios lo ve como una cadena. El final de la vida nunca fue diseñado para ser una prisión de arrepentimiento o de cautiverio emocional. La Biblia revela una verdad profunda. Dios desea que sus hijos entren en la eternidad libres. Él anhela corazones sin carga, espíritus ligeros y almas despejadas de lo que nunca debió quedarse. Antes de que el viaje a casa se complete, Dios llama a todo creyente a confrontar esta única cosa, no para castigar, sino para liberar, porque el cielo es un lugar para quienes han soltado, y si Dios te está pidiendo soltar algo que llevas en silencio desde hace años, escribe en los comentarios: Señor, haz mi corazón libre. Si sientes que este mensaje llegó en el momento justo de tu vida, suscríbete y camina con nosotros en cada palabra que Dios quiere recordarte. Lo que estás a punto de descubrir en el primer punto podría explicar por qué la paz se te ha vuelto tan difícil en esta etapa. El peso oculto que destruye la paz en silencio en la vejez. Envejecer no siempre rompe primero el cuerpo, a menudo rompe el corazón. Muchos cristianos mayores atraviesan sus últimos años externamente fuertes, pero internamente agotados. Ocultan una carga que se niegan a nombrar, una pesadez que nunca aparece en fotos familiares, conversaciones de iglesia o reuniones de oración. Es un peso silencioso que presiona con más fuerza con cada año que pasa. Y aunque nadie más lo vea, Dios sí lo vi. Se vuelve como una piedra atada al alma, haciendo cada recuerdo más pesado.
cada pensamiento más doloroso y cada paso hacia la eternidad más lento. Este peso oculto no es un momento, ni un evento, ni una sola herida. Es la acumulación de lo que nunca se resolvió. Es el ardor de palabras dichas hace décadas. Es el dolor de relaciones que nunca sanaron. Es la amargura hacia alguien que nunca pidió perdón. Es la culpa por una decisión que no se puede deshacer. Algunos creyentes cargan decepción hacia sí mismos, otros hacia familiares y algunos incluso hacia Dios. Puede que nunca lo admitan, pero vive en su suspiro, en la manera en que sus ojos se apagan cuando se mencionan ciertos nombres y en el silencio que sigue a una oración sin respuesta. La tragedia es que muchos se han convencido de que esa carga es inofensiva porque han sobrevivido con ella durante tanto tiempo. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. La Biblia advierte que el peso espiritual no resuelto no queda dormido, crece. Hebreos habla claramente de una raíz de amargura que brota y contamina a muchos. Las raíces no se quedan debajo de la superficie, se expanden, se enredan alrededor del gozo, asfixian la paz y ahogan la gratitud. Por eso algunos cristianos mayo res batallan para sentir la presencia de Dios, aunque oren, sus corazones están llenos. Pero Nugieo, mientras más envejece el cuerpo, menos energía tiene para pelear batallas espirituales. Por eso, esta carga se vuelve más peligrosa con la edad. En lugar de disfrutar la estación que Dios quiso que estuviera llena de sabiduría, reflexión y legado, muchos la pasan ensayando heridas antiguas, reviviendo errores viejos o resentidos por resultados de antes. El peso altera cómo miran a la gente, cómo interpretan las respuestas de Dios y cómo se preparan para la eternidad. Se vuelve tan familiar que lo confunden con parte de su identidad. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a morir con cadenas. El Salmo promete que los justos florecerán aún en la vejez. Pero florecer es imposible mientras el alma esté estrangulada, por lo que nunca fue rendido. El peso oculto no solo roba el gozo del presente, roba la esperanza del futuro, vuelve el corazón hacia adentro cuando Dios lo está llamando hacia arriba, y hasta que sea nombrado, confrontado y soltado, la paz seguirá siendo una extraña. Y si ese peso que has aprendido a cargar no es tu cruz, sino tu cadena, escribe en los comentarios: Señor, muéstrame lo que debo soltar a mí. A veces lo más peligroso no es lo que pasó, sino lo que todavía retienes. El siguiente punto revela por qué Dios lo advierte con tanta seriedad. La advertencia de la Biblia sobre aferrarse demasiado tiempo. Dios no ignora las cargas que pesan sobre sus hijos, pero tampoco los obliga a soltar. La Biblia está llena de advertencias para los creyentes que se aferran con fuerza a lo que Dios les ha pedido que liberen. Aferrarse puede sentirse seguro, familiar o justificado, pero la Escritura revela que aferrarse al pasado puede corromper el alma, distorsionar la perspectiva e interrumpir los planes de Dios para los capítulos finales de la vida. La esposa de Lot es el ejemplo más inquietante. Dios le ofreció libertad, escape y futuro, pero ella miró hacia atrás a lo que Dios le ordenó dejar. Las consecuencias fueron instantáneas, no porque Dios fuera cruel, sino porque mirar atrás congeló su destino. Su historia queda como una advertencia tallada en la Escritura. Cuanto más apreciamos lo que Dios quiere remover,
más nos va moldeando eso. Aferrarse convierte el corazón en piedra mucho antes de que el cuerpo sea sepultado. El rey Saúl es otra lección trágica. Su negativa a soltar el orgullo, la inseguridad y el control le arrancó la paz y el propósito. Aunque fue escogido por Dios, su incapacidad de rendir lo que Dios quería arrancó de raíz su llamado. Saúl murió atormentado no porque Dios lo rechazara, sino porque nunca depositó la carga que lentamente envenenaba su alma. Su historia prueba que un corazón que no suelta no puede disfrutar las bendiciones que Dios todavía quiere dar, incluso en la vejez. Jesús mismo habló de esta verdad cuando advirtió que nadie que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Al mirar atrás no solo refleja recuerdos, refleja lealtad. Cuando el pasado tiene más poder emocional que las promesas de Dios, el corazón queda dividido. Y un corazón dividido no puede caminar libre hacia la eternidad. Por eso la Biblia llama repetidamente al creyente a soltar, perdonar y rendirse. Efesios ordena quitar la amargura. Colosenses urge a soltar las quejas. Dios no manda a soltar porque Él lo necesite. Lo manda porque nosotros lo necesitamos. El alma no fue diseñada para cargar heridas toda la vida. La vejez no limpia el corazón. Lou revela. Algunos cristianos mayores se preguntan por qué el gozo se siente lejano. Aunque asistan a la iglesia, oren y lean la Biblia. La razón no es que Dios se haya retirado, es que aferrarse a lo que Dios pidió, rendir, crea interferencia espiritual. El corazón queda demasiado pesado para elevarse en adoración, demasiado abarrotado para recibir consuelo, demasiado herido para reconocer el amor. Dios no quiere que sus hijos entren a la eternidad arrastrando lo que Él murió para quitar. Advierte no aferrarse al pasado, porque el pasado no tiene autoridad en el cielo. Y mientras más tiempo un creyente se aferra a lo que Dios le dice que suelte, más se aleja de la paz que debió experimentar aquí antes de entrar en lo eterno. Y si lo que llamas memoria en realidad es un ancla que te impide avanzar, escribe en los comentarios: Señor, yo suelto lo que me detiene Y si te preguntas por qué Dios insiste tanto en esto, el siguiente punto te va a mostrar que no es para quitarte algo, es para prepararte para Él. ¿Por qué Dios exige soltar antes de llamarte a casa? Con el paso de los años, el cuerpo se debilita, pero el alma se vuelve más visible. Cuanto más envejece un cristiano, menos puede esconder lo que realmente hay dentro. La etapa final de la vida tiene un propósito divino. No es simplemente una cuenta regresiva, es una preparación. Dios usa esta estación para purificar el corazón, no mediante sufrimiento, sino mediante rendición. A Dios no le interesa cuánto logramos o cuántos años aguantamos. Le interesa quiénes somos cuando estemos delante de Él, despojados de títulos, posesiones y logros terrenales. Dios llama a sus hijos a soltar ciertas cargas, porque lo que cargamos moldea en quién nos convertimos. El cielo es un lugar donde nada impuro, no sanado o no perdonado puede entrar. Apocalipsis dice que nada impuro pasará por sus puertas. Eso significa que el asunto no es si una persona es salva, sino si el corazón está rendido. Muchos creyentes malentienden esto. Piensan que la salvación por sí sola los prepara para la eternidad.
Pero Dios desea más que un alma rescatada, desea una restaurada. Si el corazón permanece atado a amargura, resentimiento, arrepentimientos o heridas no perdonadas, entonces una parte de ese corazón todavía está encadenada a la tierra. El Salmo declara: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? La eternidad no es un escape, es un encuentro. Es caminar hacia alguien, nu'uij, yaugu. Pero ¿cómo puede un alma caminar hacia Dios si está volteada hacia atrás? ¿Cómo puede abrazar gozo eterno mientras sigue aferrada al dolor de heridas temporales? Dios pide soltar porque aferrarse distorsiona la forma en que sus hijos lo ven. Un corazón herido ve a Dios distante. Un corazón amargado lo ve injusto. Un corazón lleno de arrepentimiento lo ve tardío. Esas visiones distorsionadas roban la intimidad que el creyente estaba destinado a disfrutar en sus años finales. Dios desea cercanía, no solo obediencia. El cristiano mayoere que suelta la carga que Dios nunca quiso que cargara, descubre algo asombroso. La cercanía de Dios se vuelve más dulce, más clara y más tangible que nunca. Y hay otra razón por la que Dios exige soltar. Él está escribiendo el último capítulo de la vida de cada creyente y las heridas sin resolver reescriben su final. Si el pasado todavía es la voz más fuerte, se convierte en el autor del presente. Dios no puede finalizar la historia mientras otra voz sostenga la pluma. Rendir no es perder la narrativa, es devolverle a Dios su lugar legítimo como autor y consumador. Cada milagro en la Escritura comenzó donde terminó la fuerza humana y comenzó la rendición. Dios no manda soltar para debilitar a sus hijos, lo manda para liberarlos. Él quiere que el corazón esté lo suficientemente ligero para elevarse, así como un globo aerostático no puede ascender mientras esté atado al suelo. Tampoco un alma puede volar hacia la eternidad mientras esté encadenada al ayer. La vejez no es el fin del propósito, es el refinamiento final de ese propósito. Y Dios se niega a que sus hijos entren en la eternidad sosteniendo algo que allí no existirá. Y si Dios está queriendo darte una cercanía más dulce, pero primero necesita que le entregues ese peso. Escribe en los comentarios: Señor, te rindo mi corazón. Ansí, este punto habló directo a tu corazón y te hizo mirar tu vida con más honestidad delante de Dios. Suscríbete y acompáñanos para seguir creciendo en verdad y libertad espiritual. A veces no nos damos cuenta de que aquello que no soltamos no solo pesa el pasado, sino que también bloquea lo que Dios aún quiere derramar en los últimos capítulos de nuestra vida. ¿Cómo aferrarse? Bloquea las bendiciones finales de Dios para tu vida. Muchos cristianos mayores creen por error que su temporada de bendiciones ya terminó. Suponen que Dios hizo grandes cosas en su juventud, los usó en la mediana edad y ahora solo espera en silencio su partida. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura revela que Dios guarda algunas de sus bendiciones más impactantes para los años finales, no como premio por sobrevivir, sino como corona para quien se rinde. Sin embargo, estas bendiciones solo son accesibles para quienes sueltan lo que Dios ya declaró terminado. Aferrarse al dolor del pasado, al resentimiento o al arrepentimiento crea un bloqueo espiritual. Es como intentar plantar semillas en tierra llena de piedras. Nada puede echar raíces.
Dios desea derramar sabiduría, paz y legado en el corazón del anciano. Pero un corazón lleno de emociones no resueltas no tiene espacio para recibir. Un puño cerrado no puede sostener nada nuevo. Si un creyente se niega a soltar la carga que Dios ya pidió dejar, sin darse cuenta, rechaza bendiciones que Dios ya preparó. Considera a Abraham su promesa más grande. Isaac no llegó en su juventud, sino en su vejez. Pero Abraham tuvo que soltar el miedo, la duda y el razonamiento humano antes de recibir el milagro. Moisés no entró en su llamado hasta que rindió su ira y sus excusas. Ana y Simeón no conocieron al Mesías hasta que soltaron la amargura de años de espera. El patrón es inconfundible. La rendición desbloquea la bendición. El creyente que se niega a soltar queda atrapado en una sequía espiritual. Sus oraciones se sienten sin respuesta, no porque Dios guarde silencio, sino porque el corazón está cerrado. Las bendiciones de Dios requieren un corazón abierto. Por eso Proverbios advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es la tierra donde Dios planta sus promesas. Si esa tierra está contaminada con heridas antiguas, las semillas de bendición no pueden crecer. Aferrarse también drena energía espiritual. Dios diseñó los años finales para ser un testimonio, una estación donde otros miren la vida del anciano y vean gracia, resistencia y fe inquebrantable. Pero cuando el corazón está pesado, el testimonio se apaga. Lo que debía ser un faro se vuelve una vela titilante. Y quizá lo más trágico es esto: las bendiciones retrasadas no son bendiciones negadas, pero requieren participación. Dios no forzará un regalo dentro de una mano cerrada. La carga debe soltarse antes de que la bendición pueda recibirse. Las bendiciones de la vejez, paz multiplicada, relaciones restauradas, influencia generacional y perspectiva eterna están esperando. No son para el fuerte, sino para el rendido. Cuando un creyente mayo por fin suelta lo que Dios le ha estado pidiendo que suelte, el cielo se mueve. La oración suena distinta. La adoración vuelve a sentirse real. La Biblia se vuelve viva. Las conversaciones recobran propósito. Es como si el alma exhalara después de aguantar la respiración durante décadas. Esa liberación no acorta la vida, la embellece. Y si Dios todavía tiene semillas para tu vejez, pero tu corazón ha estado demasiado lleno de piedras, escribe en los comentarios: Señor, ablanda mi corazón. Y ahora viene la parte más personal, porque el siguiente punto nombra la cadena específica que muchos llevan en silencio, sin darse cuenta. La única cosa que todo cristiano mayo debe rendir antes de morir. A lo largo de la Escritura, Dios llama a su pueblo a soltar muchas cosas: han pecado, ídolos, orgullo y apegos mundanos. Pero hay una carga que golpea más profundo que todas las demás. Una que se esconde debajo de sonrisas, debajo de años de asistencia a la iglesia, debajo de décadas de disciplina espiritual. Es la cadena que muchos cristianos mayores cargan en sus últimos años sin darse cuenta. Y la Biblia advierte que si no se suelta, envenena el viaje del alma hacia la eternidad. Esa carga
es la falta de perdón. La falta de perdón se disfraza muy bien. No siempre se ve como ira u odio. A veces se siente como tristeza pegada a un recuerdo. A veces es la amargura que sube cuando se menciona un nombre. A veces es el dolor de una traición que nunca se resolvió. La decepción hacia un hijo que tomó un camino rebelde. El resentimiento hacia un cónyuge que nunca cambió. O la culpa por errores que no se pueden deshacer. La falta de perdón es sutil, pero es mortal. Jesús advirtió que quien se niega a perdonar se encarcela a sí mismo nuau ofensor. Mateo pinta un cuadro aterrador. El siervo que no perdonó fue entregado a tormento, no por el tamaño de su deuda, sino por la condición de su corazón. La falta de perdón no solo hiere relaciones, se vuelve un veneno espiritual que se filtra a cada área de la vida. Para los cristianos mayores, esta carga es especialmente peligrosa. Los años magnifican las heridas en lugar de borrarlas. Lo que parece un recuerdo lejano puede volverse una cadena viva. Algunos repasan conversaciones de décadas atrás, reviven traiciones, ensayan arrepentimientos y reabren cicatrices emocionales viejas. En lugar de crecer en gracia, crecen en dolor. En lugar de volverse mansos, se vuelven guardados. El alma se convierte en un museo de dolor no resuelto. Dios no pide que sus hijos perdonen porque el ofensor lo merezca. Lo pide porque nosotros lo necesitamos. Perdonar no es aprobar, es soltar, es poner el peso al pie de la cruz y negarse a cargarlo un día más. La cruz no es solo donde Jesús pagó por pecados, es donde los creyentes deben dejar lo que los está matando por dentro. La falta de perdón bloquea el amor a Jobol. Gozo ciega el corazón ante la bondad de Dios. Convierte la adoración en esfuerzo y la oración en ruido. Hay cristianos mayores que se preguntan por qué les cuesta sentir la presencia de Dios aún después de una vida de fidelidad. A la razón es simple. La falta de perdón ocupa el trono del corazón donde solo Dios debería estar. Jesús hizo el perdón no negociable. No dijo que fuera una sugerencia, lo hizo un requisito. Perdona para que tu Padre que está en los cielos te perdone. Él entendió que la falta de perdón encadena el alma al pasado y hace que el cielo se sienta lejos. Dios no quiere que sus hijos entren en la eternidad arrastrando amargura como equipaje. El reino de Dios no tiene espacio para rencores. Soltar no es olvidar ni fingir, es rendir el derecho a la venganza, al resentimiento, a la propiedad emocional de una herida. Es decir, esto me hirió, pero no me definirá. La falta de perdón puede convertir incluso al cristiano más fuerte en un prisionero. Pero el perdón convierte la puerta de la prisión en una entrada abierta. Todo creyente mayor llega a una encrucijada. Aferrarse y cargar amargura hasta el final, o soltar y entrar en la presencia de Dios sin carga. Esa elección determina no solo cómo termina la vida, sino cómo comienza la eternidad. Y si la cadena no ha sido lo que te hicieron, sino lo que has tenido que seguir cargando por años, escribe en los comentarios: Señor, hoy elijo perdonar. A veces creemos que el problema está en lo que nos hicieron, cuando en realidad el mayor peligro es lo que seguimos cargando en silencio dentro del corazón. Pasos para soltar la carga que Dios nunca quiso que cargaras. Soltar la falta de perdón no es un impulso emocional, es una decisión espiritual. Los sentimientos
no hacen posible el perdón. La obediencia sí a la Biblia no espera a que los sentimientos se alineen con la fe. Llama al creyente a actuar porque el corazón sigue a la voluntad, no al revés. Dios da un camino claro hacia la liberación y cada paso está empapado en gracia. El primer paso es el reconocimiento. Muchos cristianos mayores no ven su falta de perdón porque la enterraron profundamente bajo años de silencio o justificación. Creen que el tiempo la sanó, pero el tiempo no sana heridas espirituales. La verdad sí, en presentar el dolor ante Dios sin excusas, abre la puerta a la transformación. Dios sana lo que revelamos. El segundo paso es la confesión. No confesión de lo que otros hicieron mal, sino confesión de lo que el corazón sostuvo. Proverbios enseña que ocultar el pecado conduce a la descomposición, pero confesar conduce a misericordia. La falta de perdón es pecado porque les niega a otros la gracia que Dios nos dio a nosotros. Cuando los creyentes confiesan la amargura que cargaban, salen de las sombras y entran en libertad. El tercer paso es la rendición. Aquí la batalla llega al pico, la carne quiere venganza, validación o una disculpa. Pero la rendición dice: Señor, este dolor ahora te pertenece. Perdonar no es negar la herida, es transferirla. La cruz es lo suficientemente fuerte para cargar lo que el corazón no fue diseñado para sostener. El cuarto paso es la oración, no por uno mismo, sino por quien causó el dolor. Jesús mandó orar por los enemigos, no para justificar sus acciones, sino para romper la amargura desde la raíz. No puedes odiar a alguien por quien oras con constancia. La oración suelta los eslabones uno por uno. El paso final es el descanso. Una vez que se perdona, el corazón debe negarse a reclamar lo que ya rindió. El enemigo intentará tentar al creyente a volver a recuerdos antiguos, pero el perdón se renueva cada vez que el corazón dice: yo suelto eso a la paz. Se vuelve fruto de la constancia y poco a poco el alma se vuelve más ligera. Soltar la falta de perdón no cambia el pasado, transforma el futuro, reabre la intimidad con Dios, restaura la claridad mental, refresca el espíritu y desbloquea bendiciones que antes estaban bloqueadas. La carga que era insoportable se vuelve testimonio del poder de Dios, no de la voluntad humana. La libertad no es ausencia de memoria, es ausencia de esclavitud. Al caminar este sendero, el creyente descubre algo asombroso. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Dios no pide perfección, solo rendición. Y en el momento en que un cristiano mayo suelta la carga que nunca debió cargar, el cielo se acerca de una manera que jamás imaginó. Y si hoy fuera el día en que dejas de cargarlo solo y lo pones en manos de Dios, escribe en los comentarios: Señor, me rindo y suelto. Y si este mensaje está trayendo claridad y sanidad a tu corazón, suscríbete y camina con nosotros en este proceso de liberación y restauración cada día. Y si te preguntas qué pasa después de soltar, el siguiente punto describe la clase de paz que muchos no conocen hasta que por fin dejan el peso en la cruz. La paz, el gozo y la libertad que llegan al soltar. Hay una clase de paz que no llega en la juventud ni en los años ocupados
de la mitad de la vida. Está reservada para quienes han caminado caminos largos, soportado tormentas, sobrevivido desilusiones y luchado con Dios en temporadas de silencio. Pero esa paz no llega automáticamente. Solo llega cuando el corazón se vacía de las cargas que antes lo definían y se llena en su lugar de la presencia de Dios. El perdón es la puerta de entrada a esa paz. Cuando un cristiano mayo por fin suelta la falta de perdón, sucede algo milagroso. El aumau exhalau, el peso que presionaba el pecho se levanta. La neblina que nublaba los recuerdos empieza a despejarse. Las oraciones se sienten más ligeras, la adoración se siente más dulce y la escritura vuelve a estar viva. Es como si Dios mismo soplara aire fresco en una habitación que estuvo cerrada por décadas. Esto no es imaginación, es realidad espiritual. El corazón fue creado para libertad y cuando es liberado de amargura, se ensancha con gozo. Soltar abre espacio para gratitud. Por años muchos creyentes ancianos miran atrás a través del lente del arrepentimiento o del resentimiento. Cada recuerdo se colorea con lo que salió mal o con quien les falló. Pero cuando entra el perdón, esos mismos recuerdos cambian de forma. El corazón ya no se enfoca en lo que se perdió, sino en lo que Dios sostuvo. El sufrimiento se vuelve testimonio. Las heridas se vuelven sabiduría. El corazón aprende a decir, aún ahí Dios estaba conmigo, y las relaciones también se transforman. El perdón construye puentes donde antes había muros. Muchos cristianos mayores viven distanciados de seres queridos porque el dolor no resuelto endureció su corazón. Pero cuando se suelta la falta de perdón, las disculpas se vuelven posibles. Regresa la risa y la reconciliación. Aun si es incompleta, se vuelve un regalo en lugar de una exigencia. Algunas familias han visto a un creyente moribundo perdonar y en ese momento generaciones fueron sanadas. El perdón también trae claridad espiritual. Se vuelve más fácil oír la voz de Dios, sentir su presencia y percibir su dirección. El alma ya no compite con el ruido del resentimiento. Descansa en una quietud santa. Isaías promete, yo te sostendré, pero Dios no puede cargar lo que te niegas a soltar. Cuando lo pones en el suelo, Él te eleva por encima de lo que tu dolor jamás te permitió subir. Y lo más importante, soltar prepara el corazón para la eternidad. La muerte no es una puerta para el amargado, es un paso para el redimido. El perdón permite entrar a la eternidad sin la carga de heridas terrenales. Permite que el último aliento sea de paz, no de tormento. Que en vez de aferrarse a resultados, el alma se aferre a Jesús. Que en vez de exigir explicaciones, descanse en su presencia. Perdonar no es el fin de la vida, es el renacer de ella. Quienes perdonan en sus años finales no mueren vacíos, mueren llenos, plenos de paz, llenos de gratitud, llenos de Dios. Dejan un legado, no de dolor, sino de fe. Su vida susurra algo profundo a quien los observa. Dios fue suficiente para mí. Y si el final que Dios quiere darte no es uno de tormento, sino uno de descanso, escribe en los comentarios. Señor, elijo tu paz. Y ahora, en la conclusión, vas a ver por qué Dios llama a esto un regalo final, no una carga final. Conclusión, el regalo final que Dios quiere darte antes de que dejes este mundo. Llegará un día en que tu voz se apague, tus manos queden quietas
y quienes te aman se reúnan alrededor de tu cama, con lágrimas y recuerdos. En ese día, el día en que el cielo se acerque, ninguna posesión que hayas tenido importará, ningún título, ningún logro, ningún arrepentimiento, ninguna herida te seguirá. Solo tu corazón estará delante de Dios. Y Dios quiere que ese corazón sea libre. El perdón no es algo que Dios exige para cargarte, es algo que ofrece para liberarte. Es su regalo final antes de darte la bienvenida a casa. Él quiere que tu último capítulo sea de paz, no de tormento, de liberación, no de cautiverio, de bendición, no de amargura. Quiere que pruebes la libertad del cielo antes de entrar en él, la única cosa que Dios quiere. Que todo cristiano mayo suelte antes de morir. Es la falta de perdón. Porque es lo único que una persona puede intentar cargar hacia la eternidad si decide conservarlo. Dios se niega a que sus hijos mueran con cadenas alrededor del corazón. La cruz fue levantada para romper cada una de ellas. Tu vida no ha terminado. Tu propósito no se ha acabado. Tu corazón todavía es capaz de libertad y el Dios que te cuidó desde tu primer aliento ahora te invita con ternura y autoridad a soltar lo que nunca debió quedarse. Suelta no porque el pasado lo merezca, sino porque tu alma lo necesita. La eternidad es demasiado hermosa como para entrar con menos que un corazón completamente rendido. Tu último capítulo puede ser tu testimonio más grande y el cielo te está esperando más ligero, más libre, perdonado y por fin sin cargas. Y si hoy tu final empieza a llenarse de paz, porque por fin sueltas lo que te ataba, escribe en los comentarios: Señor, hoy suelto y descanso en ti. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Y recuerda esto: lo que parece un final en Dios es el comienzo de una libertad que ya no tiene cadena.